¿Por qué ya no soy guardabosques? Mis turnos normales eran durante el día, de 9 a 5 como la mayoría de las personas, pero ese día estábamos escasos de personal en el turno de noche, porque la última persona que trabajaba durante esas horas acababa de renunciar. Últimamente habíamos tenido muchas renuncias en el turno de noche. Así que eso significaba que yo tenía que cubrir. Curiosamente, nunca antes había tenido que trabajar en el turno de la madrugada y de hecho estaba emocionado por hacerlo. Había traído un poco de café y energizante de 5 horas conmigo porque el horario era de 10 a 5 y de ninguna manera llegaría hasta allí naturalmente. Llegué a mi torre justo antes de las 10, cuando ya estaba completamente oscuro y la fría noche de julio se había instalado por completo. La torre era bastante alta, con varias escaleras que conducían hasta la cima. Estaba rodeada en su mayoría por un denso bosque, excepto por el sendero por el que entré y un estanque turbio que estaba justo a la derecha de una de las patas de la torre. El estanque en sí estaba cubierto de esas pequeñas hojas de rana y tenía algas flotando sobre la superficie, en realidad era bastante grande para ser una laguna natural. Subí, y todo lo que pude escuchar fueron los sonidos constantes de grillos, ranas y el ocasional búho. Cuando llegué a la cima, rebusqué entre mis llaves hasta que finalmente encontré la correcta y entré. La única habitación era pequeña y de forma cuadrada, 3 de las paredes eran en su mayoría de cristal y la otra era opaca y tenía la puerta por la que acababa de entrar. El techo subía como una pirámide por una corta longitud hasta su punto más alto y todo estaba hecho de madera. A mi izquierda había una cama bien hecha y una mesita de noche con una lámpara y una linterna encima, aunque no iba a usar la cama. En la pared junto a eso estaba mi radio CB y mi soporte de comunicaciones que tenía cada una de esas torres. Junto a eso estaba mi refrigerador y microondas que formaban parte de una pequeña cocina que se extendía hasta la otra pared también. Dentro de la cocina, en la pared derecha, había varios gabinetes, algunos pequeños que contenían bocadillos y alimentos enlatados, y otro conjunto de gabinetes gigantes que no podía abrir, que probablemente tenían aspiradoras y otros suministros de limpieza que estaban fuera de mi rango salarial. Espacioso. Fui hacia el soporte de comunicaciones e hice mi verificación estándar para asegurarme de que todo funcionara correctamente. Llamé al canal de la estación de guardabosques y dije, bueno Dani, parece que esta noche somos solo tú y yo. Dani no dijo nada en respuesta, así que supuse que simplemente estaba ocupado. Agarré la linterna del soporte y metí la mano en uno de sus cajones, sacando un par de binoculares. Salí al balcón y revisé para asegurarme de que no hubiera peligros de incendio ni ninguna otra cosa peligrosa. Una vez que marqué esa tarea de mi lista, volví adentro y saqué la silla del soporte de comunicaciones y la coloqué junto a una de las paredes de cristal, y agarré una barra de granola de uno de los gabinetes de la cocina para picar algo. Puse los binoculares frente a mis ojos y miré el bosque circundante. No parecía que hubiera ningún animal despierto y tampoco había pájaros en el cielo. Revisé un par de claros para asegurarme de que no hubiera adolescentes acampando ilegalmente. Luego eché un vistazo a una lejana loma, donde vi un muñeco de nieve solo en una brecha entre los árboles. Espera un momento. Era Julio. Miré de nuevo y vi que no era un muñeco de nieve, sino algún niño con un disfraz de fantasma de mala calidad. Parecía uno de los de Charlie Brown, con los grandes agujeros negros como ojos que parecían más pintados de negro que agujeros reales. El niño estaba quieto, mirando directamente hacia mi dirección, sin moverse. No pude ver a los padres del niño por ninguna parte, y para ese momento ya casi eran las 11, así que algo estaba mal. Perdí el contacto visual con el niño y caminé hacia la radio, llamando a la estación. Dani, ¿ya terminaste? A duras penas, pero aquí estoy. Me reí, Dani siempre era bueno para hacer reír. Hay algún niño con una manta caminando por el sector sureste y parece estar solo. ¿Una manta? ¿De qué demonios estás hablando? Es un disfraz de fantasma, tiene los agujeros negros para los ojos y todo eso. ¿Quieres decir como los disfraces de Charlie Brown? ¿Puedes ir a investigar? Sí, saldré a ver qué pasa, te llamaré por el walkie-talkie para decirte qué veo. Entendido. Apagué la radio y crucé hacia el cajón de la mesita de noche para agarrar el walkie-talkie. Una vez que lo tuve, me senté de nuevo en la silla y puse los binoculares frente a mis ojos, enfocando hacia donde estaba el niño. La loma estaba vacía, sin niño a la vista, lo que sabía que haría esto 1000 veces más difícil. Desplegué la antena del walkie-talkie y sintonicé el canal correcto.
Dani, ¿me escuchas? Sí, fuerte y claro, estoy llegando al sector, me dirijo hacia una colina para tener un punto de vista. Perfecto, ahí es donde vi al niño, pero se han movido desde entonces. Bueno, solo revisaré por aquí para ver si puedo encontrar algo. Vi cómo Dani se acercaba a la colina, agitando su linterna en la oscuridad, hasta que miró hacia la torre y encogió los hombros. No hay nada por aquí. Maldición, con suerte vuelve a aparecer, mientras tanto solo notificaré a la policía y revisaré los informes de desapariciones. Está bien, volveré a... La voz de Dani se cortó y vi cómo su linterna se apagaba a lo lejos. El pequeño punto iluminado donde estaba parado desapareció en la oscuridad. ¿Dani? ¿Estás ahí? Dani. No recibí respuesta y corrí fuera de la puerta y alrededor de la esquina hacia donde lo vi, gritando su nombre, solo para escuchar mi voz resonar en el bosque. Y fue entonces cuando me di cuenta. No había ni un solo otro sonido en todo ese bosque. Los grillos y las ranas dejaron de chirriar, el viento no susurraba entre las hojas. Todo estaba completamente quieto. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos, y nada más. Moví mi linterna por el bosque en un intento inútil de encontrarlo. Me puse tan asustado que mi garganta se cerró, y si me movía sentía que algo muy malo iba a pasar. Tenía que hacer algo ahora. Me di la vuelta y, al hacerlo, eché un vistazo a las escaleras debajo de mí. En el fondo estaba una mujer delgada, horriblemente angulada. Era alta, goteaba agua, con el pelo negro y piel azul oscuro y turbio que se extendía sobre sus huesos torcidos y rotos. Su vestido gris estaba hecho jirones y sus zapatos negros estaban embarrados y mojados. Y su rostro. Sus ojos eran blancos lechosos y su boca colgaba abierta como la de una serpiente, como si su mandíbula estuviera grotescamente rota. Emitió un grito de agonía ensordecedor y comenzó a subir las escaleras tan rápido que salí de mi bloqueo de miedo y corrí hacia adentro, cerrando y asegurando la puerta detrás de mí. No había forma de que pudiera correr tan rápido, ni siquiera si todos sus huesos no estuvieran rotos en direcciones incorrectas. Corrí de vuelta a la cocina y agarré el cuchillo más grande que pude encontrar, y luego saqué el walkie-talkie, gritando en él. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde diablos estás, Tony? Alguien que me responda, maldita sea. Entonces escuché el crujido de una puerta, me di la vuelta lentamente y me quedé helado cuando vi lo que había allí. La puerta seguía ahí, cerrada con llave y sin ser alterada. Lo que me asustó fue el armario gigante que una vez estuvo cerrado y ahora estaba abierto, con un niño vestido como un fantasma de Charlie Brown parado justo frente a él. Me quedé allí, inmóvil, hasta que escuché al mocoso reír. Reconocí esa risita. No podía ser. Quité la sábana para ver a uno de los hijos de Dani, Marvin, luciendo una sonrisa y un walkie-talkie. Papá. Joy. Lo atrapé. Se orinó los pantalones como dije que haría, ¿verdad? Él y su otro hijo se rieron desde el otro extremo del balque. Estaba enojado, pero aliviado de que no iba a ser asesinado en una maldita torre de madera. Agarré su balque y respondí con furia, lo que hiciste fue enfurecerme, maldito idiota. Espero que estés contento. Escucharte gritar como una niñita seguro que me hizo feliz, ¿verdad? Sí, métete tus comentarios por el culo, ni siquiera era yo, era tu estúpida chica zombie. ¿Quién era, tu esposa? ¿Mi qué? ¿La fantasma parece un zombie desde tan lejos? Dijiste que parecía Charlie Brown. No me refiero al fantasma, idiota, me refiero a la mujer en las escaleras, gritó y subió corriendo para asustarme y hacer que entrara en la torre. Demonios, debe ser como una corredora olímpica, conseguiste a Usain Bolt. Dean, yo no puse a ninguna mujer en las escaleras. Al enterarse de que tendría el turno de noche durante las próximas semanas hasta que encontraran un reemplazo, mi amigo renunció y juró nunca volver a ese parque. Hasta el día de hoy jura que Dani nunca le mencionó que esa parte fuera una broma o que vio algo completamente ajeno. He comenzado a cuestionar mi propia participación en los turnos de noche y me considero afortunado de que las pocas veces que estuve en ellos fui asignado a los sectores norte y este. He estado trabajando como guardabosques durante 15 años y he visto cosas extrañas. Es un extraño parque nacional, el en el que trabajo. No hay problemas con el ecosistema en absoluto, no hay especies invasoras, no hay poblaciones en declive y lo más sorprendente de todo, no hay cazadores furtivos.
Un parque vecino a solo 100 kilómetros del nuestro está infestado de salvina, jacinto de agua y tiene una población de elefantes muy baja debido a los cazadores furtivos. Sin embargo, no siempre ha sido así, al menos eso es lo que me dicen. El jefe ha estado trabajando aquí durante 30 años. Dice que en los años 90, los ríos estaban tan obstruidos con salvina que casi el 10% de todos los hipopótamos del parque murieron por deshidratación. Había tantos cazadores furtivos que el rinoceronte blanco era prácticamente inexistente en el parque. El gobierno de la época era extremadamente pobre, por lo que no podía ayudar mucho. Luego, de repente, en 2002 todos los problemas simplemente desaparecieron en el aire. Ya no había plantas invasoras. Cuando los guardaparques de la época revisaron el río, encontraron toda la salvina muerta y descomponiéndose. La población de rinocerontes blancos mágicamente se recuperó, cuando apenas un año antes había menos de 200 de ellos. Fue bastante sorprendente, pero quiero decir que nadie se quejaba. Sin embargo, todo tiene un costo y esto no fue una excepción. Hubo avistamientos de cosas, el cadáver de un león completamente desangrado, árboles con caras murmurando en una lengua incomprensible, criaturas increíblemente enormes que no se parecían a ningún animal de la zona. Esta es una recopilación de todas mis experiencias con estas anomalías. 16 de junio de 2008. Llámesen, llámesen. Amare gritó. Ya voy. ¿Qué te hace gritar?, pregunté. Encontré un cadáver, dijo, visiblemente pálido. Eso no es motivo para gritar, pensé, probablemente solo sea obra de un león o algunos perros salvajes. Es un elefante, ha sido, deberías verlo por ti mismo. Vale, un cadáver de elefante ciertamente es inusual, pero dudo que merezca gritar. Con eso, me llevó al cadáver, llevándome más arriba del lago. Un minuto después llegamos al lugar. Bien, puedo entender por qué estaba inquieto. Si los elefantes son asesinados, lo cual es muy raro, generalmente es por leones y luego solo por los leones que los desgastan lentamente con ataques débiles consecutivos hasta que ya no pueden caminar y mueren por pérdida de sangre. Esto no se parecía en nada a eso. La mitad inferior del elefante faltaba. Parecía que estaba mordido limpio por la mitad, los órganos y las vísceras fluían hacia afuera. La forma de los dientes no coincidía con nada que viviera aquí. Esta era la primera vez que me encontraba con una de las anomalías. No sé qué hacer, nunca había visto algo así antes. ¿Cómo se suponía que debía proteger a los otros animales de este monstruo? Sobre todo, tenía miedo por mi vida. Llamé por radio a mi jefe y le dije a Amare que reuniera a los otros dos y se quedara dentro de la cabaña y que no saliera por nada del mundo. Me quedé en el porche mirando nerviosamente los árboles, saltando ante cualquier sonido que escuchaba. Sí, llámesen. ¿Algo anda mal?, preguntó ella. Sí, señora, es que hay un cadáver de un elefante, mordido limpio por la mitad, dije. Reúne a todos en la cabaña y no salgan hasta que esté allí, dijo con urgencia. Sí, eso ya lo hice. Bien, ahora espérame. Nos acurrucamos en la cabaña, mirando por las ventanas cada pocos segundos. Oye, llámesen, esto no es real, ¿verdad? Estás jugando una broma, no es así, dijo Sid escépticamente. Me temo que no, Sid, esto es muy real. Pobre chico, acababa de unirse hace 3 meses. Recordé mis primeros 3 meses en el parque, apenas podía lidiar con leones y cocodrilos. Este chico tuvo que lidiar con un monstruo que mordía elefantes por la mitad. Vi algo, gritó Amare. Probablemente solo un niño asustado por tus gritos, Amare, dije. De ninguna manera, esta cosa hizo que las ramas superiores del árbol se agitaran, demasiado grande para un ñu. Bien, ahora estaba asustado, eché un vistazo por la ventana y juré que vi una sombra grande y delgada salir de mi vista, pero tal vez solo estaba imaginando cosas. Después de todo, acababa de ver algo surrealista. La gente tiende a ver cosas después de una experiencia así, pero algo dentro de mí me dijo que no me acercara a la línea de árboles. Aléjate de las ventanas. Cierra esas cortinas. Mantén tus rifles cerca, grité, no importa si era real o no, quiero que nos mantengamos a salvo. Tenía razón, ¿verdad? ¿Por qué harías esto de otra manera?, dijo Amare con los ojos muy abiertos. Tal vez. No arriesgaría a que los chicos se pusieran nerviosos y cometieran un error fatal. Pasó 1 hora con nosotros juntos, con las manos en nuestros rifles, esperando que algo atravesara la cabaña.
Un sonido agudo y penetrante resonó en el aire, casi disparo a la puerta, pero era solo el timbre. Mirando por el ojo de la cerradura vi que era la jefa. La dejé entrar, tan pronto como entró, vi al equipo relajarse. Confían mucho en ella, ella era la más experimentada, la más confiable. Había traído su escopeta con ella, eso significaba negocios. Muéstrame el cadáver. Miré hacia la línea de árboles, esperando que algo se moviera, pero no pasó nada, parece que lo que sea que estuviera allí antes ya se había ido. Llevé a la jefa al lugar del cadáver. Oh, esto se ve horrendo, necesitamos ocuparnos de esto antes de que muerda algo más por la mitad. Ninguna sorpresa en absoluto, típico de ella. ¿No deberíamos irnos rápido? Los animales no suelen abandonar sus cadáveres por mucho tiempo, ¿verdad?, dijo Sid mirando nerviosamente a su alrededor. Así es, chico, pero esto no es un animal normal de ninguna manera, ¿verdad? Sí, pero... No te preocupes, solo revisaré el cadáver en busca de pistas y nos iremos en 5 minutos. Se quedó en silencio después de eso, noté que tenía el brazo en su rifle. La jefa se agachó y metió la mano en el cadáver. Resistí las ganas de vomitar. Un poco de búsqueda más tarde, sacó un diente completamente intacto. Era gigantesco, casi tan grande como un plátano y tenía dientes en el borde exterior. Lidiar con estas anomalías durante 6 años te enseña dónde buscar, ¿eh? Nadie dijo nada. Con un diente tan grande, la bestia tenía que ser al menos el doble del tamaño de una jirafa, si no más grande. Los siguientes días pasaron volando, encontraríamos nuevos cadáveres junto al río cada día, rinocerontes, hipopótamos, jabalíes, la cosa nunca comía los cadáveres, solo los mordía por la mitad y corría hacia sabe Dios dónde antes de que saliera el sol. No llegaremos a ninguna parte así. Necesitamos quedarnos la noche, dijo la jefa. No pude evitar estar de acuerdo, pero era demasiado peligroso. ¿Qué garantía había de que esa cosa no decidiera tomar algunas víctimas más esa noche? Es cierto que es peligroso, pero no hay otras opciones. Podemos quedarnos la noche o dejar que esta cosa deambule libremente por el parque. Reconociendo esto, solo Jameson y yo nos quedaremos la noche, ustedes dos se quedan en la cabaña, les radio si hay algún problema. Esa noche tomamos nuestro equipo y nos situamos a unos 100 metros de donde encontrábamos los cadáveres cada noche, detrás de algunos arbustos. Teníamos gafas de visión nocturna puestas, no queríamos arriesgarnos a alertar a lo que fuera esa cosa de nuestra presencia. Sea lo que fuera esa cosa, era inteligente. Era pleno invierno y el agua escaseaba. Los animales tenían que acudir a los agujeros de agua para beber o morir de sed. Los depredadores aprovechaban esto esperando cerca de los agujeros de agua y cazando presas fáciles. Las primeras horas pasaron bastante rápido, no pasó nada de interés. Los hipopótamos pastaban a lo largo de las orillas del río, manadas de elefantes iban y venían. No se veían depredadores, eso era bueno para nosotros, pero también significaba que algo estaba mal. Este era el lago más grande del parque. Siempre había depredadores aquí, su ausencia significaba que algo los asustó, algo más grande, más fuerte. 4 horas después de la búsqueda, escuché a un hipopótamo berreando. ¿Escuchas eso?, le pregunté a la jefa. Sí, viene de la Dirección General de los Cadáveres, debe ser esa cosa, dijo señalando el lugar. Volteé mis gafas hacia donde ella señalaba. Un gran macho estaba berreando salvajemente en la oscuridad. No podía ver nada. Volví mis gafas en la dirección general del berreo del hipopótamo, pero no había nada allí. El hipopótamo seguía berreando frenéticamente antes de darse la vuelta de repente y correr a toda velocidad en dirección opuesta. Pasos atronadores corrían detrás de él. Forcejeé los ojos pero no pude ver nada, simplemente no había nada detrás de él, pero un hipopótamo no correría de la nada, ¿verdad? Y los pasos eran muy reales. Vamos, tenemos que ir, gritó la jefa. «¿Estás loca?», le grité de vuelta. Pero era demasiado tarde, ella ya estaba corriendo tras el hipopótamo. Maldiciendo, me levanté y empecé a correr también. Los pasos se hicieron más y más rápidos hasta que de repente se detuvieron. Los gritos del hipopótamo eran más fuertes que nunca y parecía que venían de arriba. Un crujido fuerte. Silencio absoluto. Regresamos la mañana siguiente a medio hipopótamo. «Oye, hay algo en el suelo aquí», dijo Amare señalando un círculo del tamaño de un plato de cena en el suelo.
Había varios más un poco más adelante, casi como los pasos de un animal corriendo. La longitud de cada paso parecía gigantesca, casi 4 metros de distancia entre sí. Los pasos estaban en la dirección exacta en la que el hipopótamo corrió la noche anterior. Parece que anoche no fue una pérdida total, dijo la jefa siguiendo las huellas. Las huellas llevaron hasta la línea de árboles donde desaparecieron bajo la densa vegetación. Mata a su presa y luego corre de vuelta a la línea de árboles para esconderse durante la luz. Esta cosa es espeluznante, dijo Sid mientras se alejaba un poco de la línea de árboles. No lo vimos en nuestras gafas la noche pasada, ¿así que crees que esta cosa es invisible?, pregunté. Probablemente no, muchas de estas anomalías no pueden ser captadas por la cámara, pero también podría ser invisible, dijo. ¿Por qué no pueden ser captadas por la cámara? Es una forma fácil de explicar por qué nadie fuera del parque conoce las anomalías, los autores de hoy en día, tan perezosos. ¿Qué? Bueno, tenemos que matar a esta cosa. ¿Cómo sabemos si puede morir?, pregunté. No lo sabemos, solo tenemos que arriesgarnos. Había una brisa fría soplando en el bosque, yo estaba agachado detrás de un arbusto grande, a unos 20 metros a mi derecha estaba la jefa con su rifle apuntando hacia la línea de árboles. Sid y Amare estaban a cada lado del bosque, listos para disparar si algo salía mal. Aquí oscurece a las 5 de la tarde, así que tuvimos que estar en posición para las 4. Anoche, la cosa atacó a las 3 de la mañana, no había razón para creer que no atacaría más temprano hoy. Empezó a llover intensamente a las 8, simplemente perfecto. Los hipopótamos empezaron a correr, de nuevo, de la nada. No me arriesgaría a apuntar mi linterna hacia la cosa. Los pasos atronadores se hicieron más rápidos y más rápidos hasta que se detuvieron. Un fuerte crujido. Los 4 dispararon juntos, apuntando nuestras linternas al sonido. Varillas delgadas y negras, de 7 metros de altura como mínimo. Luego se movieron, un movimiento corto y brusco como si movieran un cuerpo para el que no estaban hechas. Intenté apuntar mi linterna hacia la cara de la cosa, pero la luz ni siquiera llegó a su cuerpo, mucho menos a su cara, todo lo que podíamos ver eran sus piernas. Tud, algo golpeó el suelo, medio hipopótamo. Dio un paso adelante, pero luego pareció pensarlo mejor, dándose la vuelta y corriendo hacia los árboles. Después de eso, no vimos más cadáveres medio comidos, pero ocasionalmente veíamos marcas circulares en el suelo. Fui guardabosques de un parque nacional, aquí hay algunas de las cosas que encontré. Hola, soy Samantha, Sam, y fui guardabosques durante 6 años, no especificaré dónde, ya que no quiero meterme en problemas. Una de las personas con las que trabajaba me dijo que leyera las historias de otros guardabosques aquí, así que pensé en intentarlo y vaya, es bueno ver a alguien siendo honesto. Me inspiró a compartir algunas de mis propias historias. La gente necesita saber lo que sucede en los bosques. Renuncié a mi trabajo hace un par de años, no podía lidiar con tener que guardar todas las cosas que he visto. Nadie quiere hablar de ellas, pero siento que me estoy ahogando en los recuerdos de todo eso. Así que voy a compartirlos. No sé si podré compartirlo todo, podría ser demasiado difícil, pero lo intentaré. Espero que esto aumente la conciencia sobre el verdadero peligro de los bosques y haga que la gente considere su seguridad. No quiero que la gente piense que estoy copiando a alguien o inventando estas cosas, solo estoy compartiendo mis historias y experiencias. Vamos a ello. Esta fue mi primera experiencia extraña como guardabosques junior. Hasta el día de hoy todavía no sé qué vi, pero sé que no era amigable. Acababa de recibir una llamada sobre unos gritos que venían más adentro del bosque, en uno de los senderos más populares. Esto realmente no era inusual, si has escuchado a un león de montaña sabes que suena como una mujer gritando. Así que justo cuando estaba a punto de salir, mi jefe en ese momento me pidió que lo acompañara. Me pareció un poco extraño, ya que el trabajo parecía un poco insignificante para su rango, pero lo pasé por alto porque era nueva y pensé que tal vez quería verificar mi progreso. Salimos haciendo pequeña charla y obviamente estaba tratando de halagar un poco. Estábamos bromeando, hizo un comentario rápido y dijo algo sobre asegurarse de tomar incluso estos pequeños trabajos en serio porque nunca sabes qué encontrarás. Y ese fue uno de los consejos más valiosos que he recibido de alguien en este trabajo. Porque aprendí mi lección al no escucharlo, pero esa es una historia diferente. Llegamos al área donde se escuchó la llamada y comenzamos al norte del sendero donde se había escuchado el ruido.
Escuchamos los gritos y suena como un león de montaña, pero algo suena realmente extraño, pero seguimos caminando hacia él. Llevábamos unos 10 minutos caminando hacia el sonido cuando de repente fue como si todo el sonido se hubiera desvanecido del bosque. Estaba muerto en silencio. Ni siquiera podía escuchar mi respiración, pensé que tal vez me había quedado sorda, pero miré a mi jefe y él tenía la misma expresión nerviosa en su rostro que yo, pero por la forma en que reaccionaba, parecía como si hubiera enfrentado algo similar antes, lo que ahora sé que es cierto. Tan rápido como llegó el silencio, comencé a escuchar este zumbido bajo, pero no era solo zumbido. Podía sentir la vibración en todo el cuerpo, tanto que mis oídos y mandíbulas comenzaron a doler. Solo puedo describirlo como cuando te están perforando los dientes en el dentista, pero se sentía aún peor. Incluso mi visión comenzó a vibrar y mientras eso sucedía, juro que vi esta figura negra de unos 2 metros de altura salir de entre algunos árboles frente a mí y comenzar con ese mismo grito mientras se inclinaba y comenzaba a arrastrarse hacia nosotros. Como cualquiera, me asusté mucho y retrocedí para empezar a correr. Mi jefe me agarró el brazo muy fuerte justo cuando comencé a correr, casi tirándome al suelo. Puso su otro brazo alrededor de mí y me agarró los brazos muy fuerte mientras empezaba a sacarme del bosque. Justo cuando estaba a punto de pelear y decirle que corriera, él dice con una voz muy tranquila, no corras, no hables, no mires hacia atrás, simplemente sigue caminando, y eso fue exactamente lo que hice. Él sabía algo que yo no sabía y por mucho que quisiera correr, no quería poner a prueba la teoría de la muerte. Esa caminata de 10 minutos fue agonizante porque sabía que estaba arrastrándose detrás de nosotros por el zumbido en mi cabeza y el sonido de sus lamentos. Quería correr tanto. Eventualmente creo que se fue porque todos los ruidos del bosque volvieron y el zumbido cesó. Regresamos al sendero y estaba temblando, estaba en tanto shock que ni siquiera podía llorar. Él me soltó y comenzó a caminar de regreso a la base principal sin reconocer lo que había sucedido. Empecé a enloquecer y a gritarle preguntándole qué demonios era eso y él dijo, y sí, recuerdo palabra por palabra lo que dijo: hay cosas en estos bosques que han estado aquí más tiempo que nosotros y que no podemos explicar ni deshacernos de ellas. Si no crees que puedas manejar eso, deberías empacar tus cosas ahora mismo. Siguió caminando y yo caminé un poco detrás tratando de sacudir esa horrible sensación e intentando encontrar una respuesta razonable para lo que acababa de suceder. Claramente me quedé en el trabajo. Cuando era bueno, era realmente bueno. Conocí a personas increíbles y amo la naturaleza, pero al final, las malas experiencias superaron a las buenas y tuve que irme. Desearía haberme marchado cuando me dijo que empacara mis cosas, sinceramente. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse. Soy un policía y fui despachado a un campo de maíz. En caso de que no lo sepas, soy un policía novato que trabaja el turno de noche en un pequeño pueblo rural de Pensilvania. Con poco más de 2 años en el trabajo, todavía me consideran un novato ya que la mayoría de los chicos de mi departamento tienen entre 10 y 15 años en el cuerpo. Sigo recibiendo despachos a llamadas inexplicables. Al ser un pueblo rural, tenemos un montón de laberintos de maíz, casas encantadas y paseos en carreta en esta época del año. Como Halloween fue la semana pasada, los granjeros han estado pasando el tiempo despejando sus campos de maíz. Es bastante común encontrar cosas interesantes durante este proceso, como gafas de sol o Oakley, joyas o sombreros. Es gracioso lo aterrorizadas que se ponen las personas cuando son perseguidas por una sierra eléctrica sin cadena y tienden a perder artículos por todo el lugar. Por lo general, los granjeros no llaman a la policía cuando encuentran varios artículos en sus laberintos de maíz abandonados en noviembre, pero este año fue diferente. Sabía que ya casi terminaba mi turno cuando vi que el sol comenzaba a salir. Me tomé mi café de la mañana para mantenerme despierto durante la última hora de turno cuando la oficina de despacho entró en la radio. Despacho a 1034. 1034, adelante. Puedes responder a, dirección, por un granjero que encontró algo en su laberinto de maíz mientras despejaba su campo. 1034, me dirijo para allá. Me pregunté por qué el despacho no me dijo que era el algo que el granjero encontró en su campo. Por lo general, el despacho es descriptivo en sus comunicaciones de radio, pero la única vez que no son descriptivos es cuando les preocupa que los medios estén monitoreando la radio y no quieren decir ciertas palabras clave. Recuerdo una noche después de una escena de asesinato, entré a la radio y avisé al despacho que todavía había salpicaduras de sangre en la escena y que necesitábamos que los bomberos regresaran a la escena para lavar un área.
El sargento Oakley me llamó a su oficina esa misma noche y dejó muy claro que nunca más debía decir sangre por la radio. ¡Qué estupidez, si me lo preguntas! De todas formas, respondí al laberinto de maíz y me encontré con un hombre vestido con overoles beige y una perilla gris. Hola, oficial. Gracias por venir. Soy Ronald Baxter. El señor Baxter estaba parado frente a su casa. Mucho gusto, soy el oficial Berkeley. Estreché la mano del señor Baxter. ¿Qué encontró en su campo esta mañana? Encontré un esqueleto. ¿De qué? Creo que de un humano. Ven, te lo mostraré. Tenía mis dudas. Pensé que tal vez había encontrado algunos huesos de un perro viejo que había sido enterrado hace años. El señor Baxter comenzó a caminar hacia su campo de maíz mientras el sol seguía saliendo, arrojando tonos rosa y amarillo sobre sus campos. Caminamos durante aproximadamente 10 minutos. Solo hicimos 2 o 3 giros en los tallos de maíz, ya que la mayor parte se había cortado. Entonces, el señor Baxter se detuvo frente a mí. Lentamente levantó la mano y señaló hacia el suelo. Allí. Miré hacia abajo y vi un agujero poco profundo lleno de huesos esqueléticos. No había duda de que se trataba de un esqueleto humano. ¿Cuándo encontró esto? Pregunté. Aproximadamente hace 1 hora. Al principio, pensé que era solo algún adorno de Halloween que había quedado. Miré más de cerca y me di cuenta de que no había forma de que esto fuera un adorno de Halloween. Esto es un maldito esqueleto humano. El señor Baxter escupió algunas de sus semillas de girasol en el suelo mientras hablaba. Tenía razón. Este era un esqueleto humano. Agradecí al señor Baxter por llamar a la policía y le dije que podía volver a su casa mientras yo llamaba a refuerzos para procesar la escena. El señor Baxter asintió y lentamente se dirigió de vuelta a su casa de campo. Agitó la mano casualmente mientras se alejaba y gritó en voz baja: «Estoy seguro de que mi esposa me está esperando en el porche delantero para desayunar. Ven a buscarme si necesitas algo, oficial». Estaba a punto de usar mi radio cuando recordé la advertencia del sargento Oakley sobre no revelar detalles demasiado gráficos por la radio. En su lugar, saqué mi teléfono celular y marqué el número del sargento Oakley. No tenía señal. Empecé a caminar de vuelta a la casa de campo para intentar conseguir señal. Miraba fijamente mi teléfono celular, sosteniéndolo en el aire, y sentí que alguien me agarraba el hombro por detrás. Me di la vuelta rápidamente, esperando ver al señor Baxter, pero no había nadie. Un repentino escalofrío me recorrió la espalda. Me volví a girar para seguir hacia la casa de campo, pero me encontré cara a cara con tallos de maíz de casi 2 metros de altura. Di una vuelta completa. Todo lo que veía eran tallos de maíz. ¿Dónde estaba la casa de campo? Miré de nuevo a mi teléfono celular. Todavía sin señal. Al diablo con el consejo del sargento Oakley, simplemente usaría mi radio para pedir refuerzos. Presioné el botón del micrófono y escuché el tono de baja frecuencia que indicaba que alguien más estaba hablando al mismo tiempo que yo o que no tenía señal para la transmisión. Solté el botón y escuché. No había nadie más en la radio. Presioné el micrófono de nuevo y escuché el mismo tono de baja frecuencia. No tenía señal para la transmisión. Necesitaba encontrar la salida de este laberinto de maíz para poder llamar a los refuerzos. El suelo aún estaba húmedo por la lluvia de la semana pasada. Mis botas se adherían al suelo con cada paso que daba. Giré a la derecha, luego a la izquierda, dirigiéndome en la misma dirección hacia la casa de campo. Callejón sin salida. Me di la vuelta e intenté ir por otro camino. Giré a la derecha, luego a la izquierda. Saqué mi teléfono del bolsillo, todavía sin señal. Juraría que escuché al señor Baxter llamar a su perro, Lady, para que volviera a casa a desayunar. Mi caminata se convirtió en un trote ligero. Me dirigí hacia el sonido de su voz. Callejón sin salida. Pasaron casi 10 minutos y no podía encontrar la salida del laberinto de maíz. Intenté repetidamente mi teléfono celular y mi radio sin éxito. Mi ansiedad se disparó. Mi respiración se volvió más corta y mi visión más aguda. Me detuve y cerré los ojos para concentrarme en todos los sonidos a mi alrededor. Capté cada sonido y cada vibración. Volví a abrir los ojos y me dirigí hacia el sonido de un tractor a lo lejos. Giré a la izquierda, luego a la derecha, de nuevo a la derecha y a la izquierda. Sin callejones sin salida. Continué.
Entonces escuché un grito desgarrador. Me quedé paralizado por un momento antes de darme la vuelta hacia la dirección del grito desgarrador. Me di la vuelta y miré fijamente a una pared de tallos de maíz. ¿Qué le pasó al camino por el que acaba de pasar? Empecé a perder la noción del tiempo y no sabía cuánto tiempo llevaba intentando escapar de este laberinto de maíz. Renuncié a mantenerme dentro del laberinto de maíz e hice mi propio camino. Empecé a correr a través del campo y mantuve las manos delante de mí para protegerme los tallos de maíz de que me golpearan la cara. Me quedé sin aliento cuando finalmente llegué a una ruptura en los tallos de maíz y volví al camino. Hice una pausa para recuperar la compostura y tomar aliento. Miré a mi izquierda, luego a mi derecha. Mis ojos se posaron en el suelo y lo vi. El esqueleto estaba tirado en el suelo frente a mí, a la derecha. Estaba justo de vuelta donde había empezado. Me senté y sostuve mi cabeza entre las manos. ¿Debería gritar pidiendo ayuda? Estaba avergonzado. Se supone que debo ser el rostro de la valentía. No quería sonar como una chica aterrorizada ante este granjero. Tenía que haber pasado casi 30 minutos en este punto, si no más. Grité. Grité tan fuerte que sentí que mis cuerdas vocales temblaban. No hubo respuesta. ¿Qué voy a hacer? Pensé en voz alta. Me levanté. Caminé recto. Pensé que si caminaba lo suficiente en línea recta, llegaría al final del campo. Finalmente, lo vi. Vi la casa de campo del señor Baster. El señor Baster estaba en su porche con su esposa cuando me vio acercarme. «Oficial, ¿llamaste a los refuerzos entonces?», preguntó. No, no tenía señal en el campo. Me avergüenza haberme demorado tanto en encontrar el camino de vuelta aquí y pedir usar su teléfono de la casa para llamar a mi sargento. El señor Baster sonrió y respondió, «Hace solo un minuto que te dejé. No estoy muy seguro de por qué estarías avergonzado por eso». Mi abuelo tuvo algunos encuentros extraños con la vida silvestre en los bosques de Michigan. Como ya empieza a hacer más frío en el medio oeste superior, decidí que compartiría algunas de las historias que mi abuelo me contó sobre su tiempo trabajando como silvicultor en el Bosque Nacional de Manistee en Michigan. Nunca tuvo la oportunidad de escribir sus experiencias, así que pensé que podría publicarlas aquí. Para dar un poco de contexto, mi abuelo empezó a trabajar en la zona de Manistee en 1949, cuando tenía 28 años. Antes de eso, había estado vagando por la región, haciendo trabajos ocasionales en la industria maderera hasta que fue contratado por el Servicio Forestal en la parte noroeste de la península inferior de Michigan. El trabajo, según entiendo, era lento y la mayoría de los días a él y a su equipo los enviaban a diferentes partes del bosque para abordar diversas preocupaciones relacionadas con los árboles y la tierra. Mi abuelo siempre fue un gran amante de la naturaleza y disfrutaba tanto de la caza como de la pesca, al igual que la mayoría de las personas de la región. Lamentablemente, falleció en diciembre de 1998, cuando yo aún era bastante joven, pero recuerdo que siempre que íbamos a visitarlo y a mi abuela, se sentaba con mi hermano y conmigo y nos contaba sobre sus días en el servicio forestal. Trabajar al aire libre todos los días le permitió presenciar todo tipo de fauna silvestre, como osos negros, ciervos de cola blanca, zorros e incluso linces, en aquellos tiempos. A menudo revivía sus encuentros con osos mientras estaba en lo profundo del bosque, diciéndonos que esos momentos fueron algunos de los más memorables de su vida, estar tan cerca de animales tan hermosos y poderosos. Por lo general, sus historias eran emocionantes y el entusiasmo con el que las contaba nos inspiraba a ir al patio trasero y buscar animales entre los pinos. Aunque no había mucha vida silvestre alrededor de la propiedad de mi abuela y mi abuelo, siempre nos mantenían bajo estrecha vigilancia y no nos dejaban alejarnos demasiado de la casa. Finalmente, unos años antes de su muerte, mi abuelo nos consideró lo suficientemente mayores como para que le contáramos las cosas más extrañas que le habían sucedido. Yo tenía alrededor de 9 años y mi hermano tenía unos 11 años cuando el abuelo se abrió por primera vez sobre las cosas más extrañas que le habían sucedido. Durante toda nuestra infancia lo habíamos oído hablar una y otra vez de la paz que le traía la naturaleza salvaje o la que solía traerle, pero esta vez su tono era completamente diferente. No recuerdo todos los detalles, pero le pedí a mi hermano que me ayudara a reconstruir la historia del abuelo, y también a mi papá. Él también había escuchado las experiencias en cuestión en múltiples ocasiones.
Era a mediados de los años 50, nunca dio el año exacto, y octubre había llegado con las frescas brisas otoñales y el sonido de las ocas canadienses volando hacia el sur. La primera de sus extrañas historias había ocurrido de noche, cuando regresaba a casa desde un bar local donde él y su equipo habían pasado las últimas horas después del trabajo. Era una noche ventosa, y los pinos a ambos lados de la carretera soplaban ferozmente. No se podía ver ni luna ni estrellas a través de la espesa capa de nubes, por lo que la única iluminación del camino por delante provenía de los faros del abuelo. Según sus cálculos, debía de ir a casi 50 millas por hora en el momento en que algo enorme saltó a través de la carretera a no más de 20 pies de distancia. Sus faros habían mostrado la silueta del animal, tenía forma de perro, pero era enorme, casi abarcaba todo el ancho de la carretera. Solo dio un salto para cruzar de un lado a otro, y su tamaño por sí solo fue suficiente para inquietar al abuelo. En ese momento, había supuesto que el animal era un lobo muy grande, excepto que los lobos bravíos no se habían avistado en esa región desde hace décadas. Lo consideró un encuentro extraño, pero no sucedió nada más esa noche y pudo regresar a casa sin que le ocurriera nada más raro. La segunda de sus historias me asustó lo suficiente como para evitar salir de noche durante años. Incluso ahora soy cauteloso con los ruidos en la oscuridad por el obvio miedo en la voz del abuelo cuando nos contó su segunda experiencia. Algunos detalles fueron proporcionados por mi padre. Ocurrió en el mismo mes que su primer encuentro, unas semanas después, en una noche bastante fría para la temporada, tal vez hizo 40 grados, pero era una noche tranquila con poco viento. La casa del abuelo en ese momento era muy pequeña y se encontraba en un lote con otras 6 edificaciones similares en tamaño y construcción. Ninguno de sus vecinos solía quedarse levantado muy tarde, por lo que le sorprendió ser despertado por fuertes ruidos alrededor de la 1 de la madrugada. Sonaban como si algo rascase metal, con ocasionales golpes y tumbos como si un animal intentara entrar. Al parecer, el abuelo se levantó, cogió una linterna, se puso las botas y salió a la sala frontal, cuyos muros consistían en mosquiteros estirados entre un armazón de madera. Una vez en la sala frontal, pudo escuchar los sonidos más claramente y provenían de la casa más cercana de sus vecinos, a unos 50 yardas a su derecha. Estaba increíblemente oscuro ahí fuera, sin farolas para iluminar. La casa del vecino tenía una luz en el porche, pero el abuelo no pudo distinguir qué estaba causando el alboroto a través de la mosquitera, así que abrió lentamente la puerta principal y miró hacia afuera. Nos describió con gran detalle los animales que vio allí, y siempre decía que los recordaría exactamente como eran, porque el miedo graba los recuerdos más fuertemente. 3 enormes perros cubiertos de largo y negro pelaje se encontraban contra la casa de su vecino, arañando el revestimiento y dejando marcas de garras visibles con cada arañazo. Cada bestia medía aproximadamente 7 pies de alto, con sus patas delanteras extendiéndose otros 2 o 3 pies y llegando fácilmente al techo y al alero de la casa. Sin embargo, su arañado no parecía que estuvieran tratando de entrar a la casa, como explicó el abuelo. Él pensó que lo estaban haciendo para sacar afuera a quien estuviera dentro. La siguiente parte fue en realidad la más difícil de sacar del abuelo. Era extraño que fuera tan ansioso por contarnos todo hasta ese punto, a pesar de cómo se sentía con respecto al tema, pero recuerdo que fue bastante reacio a divulgar los últimos detalles aterradores de su encuentro. Afirma que los animales luego notaron que él había salido de su propia casa, justo al otro lado del patio, ya que cada uno se volvió para mirarlo directamente, a solo 50 yardas de distancia. Tenían orejas puntiagudas como las de un lobo y enormes cuerpos que rivalizaban en tamaño con los osos negros más grandes. También se apoyaban no en 4 patas, como cualquier otro mamífero nativo, sino en 2 patas cada uno, alzándose 7 pies por encima del suelo. Los sonidos que procedieron a emitir, había dicho el abuelo, atormentarían sus sueños por el resto de su vida. Es una lástima que no pudiera producir grabaciones ni imitar con precisión los gritos tan poco propios de los lobos que hicieron los animales, porque ese detalle siempre me fascinó más de su historia. No sonaban como zorros, coyotes o linces, en su lugar, forzaban aullidos a medio camino entre gritos y aullidos desde sus mandíbulas, que el abuelo estaba seguro que contenían los dientes de un carnívoro. El abuelo nunca nos contó exactamente qué pasó después, supongo que asumimos que entró corriendo, cerró las puertas y no miró afuera hasta la mañana siguiente. Nos dijo que 4 de sus vecinos, incluida la pareja de ancianos que vivía en la casa más cercana, no se quedaron mucho tiempo. Dijo que intentó hablar con ellos sobre lo que había sucedido esa noche, pero se mantuvieron evasivos y nunca le dieron respuestas directas.
Eso resultó ser algo irónico, porque el propio abuelo se mantuvo hermético sobre muchos de los detalles de sus historias. Decía que había escuchado esos mismos gritos en otras 2 ocasiones, ambas mientras estaba en el bosque de Maniste, y nos mostró un viejo informe del servicio forestal que detallaba un posible avistamiento de un lobo bravío en la zona, con fotografías incluidas de enormes huellas enmarcadas en el barro. El asunto es que el abuelo nunca contó sus historias a nadie más que a su familia más cercana, lo cual es único entre los testigos del hombre perro de Michigan. Después de la locura que desató la canción Legend Steve Cook en los 80, no es de extrañar que surgieran tantas historias de la región. Había oído algunos fragmentos sobre la llamada criatura antes de que el abuelo contara su relato, pero no fue hasta más adelante en mi vida que me di cuenta de que sus encuentros tenían que haber sido con la misma criatura. Si le creo o no en que enormes lobos caminan erguidos por los bosques de Michigan, bueno, todavía no estoy tan seguro. Pero como curiosidad zoológica moderna, las historias de criaturas extrañas contadas por un boscoso apasionado que conocía muy bien la vida silvestre siguen siendo de las más notables que he escuchado, simplemente por la genuina emoción con la que relataba sus historias. Leyendas como estas quizás no sean más que figuras de nuestra imaginación colectiva, así que lo único que puedo hacer es presentar lo que he escuchado y dejar que otros juzguen por sí mismos que es real y que es pura ficción. De todos modos, como dice la canción, no salgas de noche.